Pues no sé cómo empezarlo, Leti. ¿Qué podríamos decir acerca de lo que es la esquizofrenia? Pues yo creo que yo podría teorizar mucho, pero tú al final Si lo sabes vemos más. si lo vemos desde mi punto de vista, pues es una enfermedad que te rompe la madre. Que por más que intentes salir adelante con eso, por más que las personas te digan o doctores te digan todo es mental, hay algo dentro de ti que te hace preguntarte, ¿y si no lo es? No sé si me doy a entender. ¿Y si, Sí, y si toda mi vida me la paso sintiendo eso o escuchando cosas? ¿Y y si muero, sin poder, ¿cómo se dice? Superar. Como que esas son mis preguntas, las preguntas en mi cabeza. y si muero sin poder superar, ¿cómo sería? ¿A qué te refieres con superar? ¿Como curar, como sanarte, Curar, ajá, tratar de sanarme. o, o llevar una vida, digamos, normal, entre comillas, ¿no? Pues sé que la esquizofrenia es una enfermedad que no tiene cura, que desde ahí pues como que te mata un poquito las esperanzas. Ahí está la partida de madre, ¿no? Ajá, ahí está la Bueno, partida de una de las madre. partidas de madre. Ahorita me hablas de las partidas de madre, Ok, pero ¿qué sería como superarlo entonces? pues para mí tratar de vivir normal, porque sí es difícil. Al principio me era muy difícil. Te aísla, esta es una enfermedad que te aísla, que pues acaba con tu vida social. Sí. Y entonces pues sí ha sido difícil para mí superar eso. Superar que tal vez terminó En esa vida social que dices que es como de la que te sientes aislado, ¿qué era? ¿Qué había en esa vida social? Que se movió, que se transformó, que cambió. ¿Cómo fue el madrazo? A cómo ver, fue el sí, madrazo. ¿cómo fue el madrazo? Pues el primer madrazo más grande que me dejó esa enfermedad fue acabar con mi seguridad, con la seguridad en mí mismo. O sea, yo me sentía seguro antes de subirme a un escenario, pisarlo y hacer lo que tuviera que hacerlo. Sí, O hablar con las personas, resolver problemas, incluso comunicarme con personas desconocidas, como que eso era algo que a mí se me facilitaba mucho. sí. Y después de eso fue un aislamiento total en todo sentido, en el que dejé de sentir seguridad por mí mismo. No de que algo me fuera a pasar o cosas así, pero sí dije, no me siento seguro, yo como que me hizo chiquitito, de tan grande que me sentía, me Sí, hizo pequeño, sí. ¿Te daba miedo? me daba miedo. Hubo ocasiones en las que, ¿Te sigue dando miedo? pues sí, a veces sí. A veces cuando recuerdo todo lo que escuchaba, pues sí me da miedo volverlo a sentir. Nunca me has platicado y la verdad es que tengo muchas ganas de que me platiques cómo es la experiencia, o sea, porque digamos para mí, y ya casi diríamos como sin la etiqueta, ¿no? De tal vez de la esquizofrenia, es como, por ejemplo, pues yo vivo cosas con mi cabeza, ¿no? Ujú. Y escucho mi voz hablando o sea, puedo echarte todo un rollo de cómo vivo en mi cabeza, pero tú cómo es. ¿Cómo es? Alguna vez me decías, eran unas voces, eran varias voces. ¿Cómo empezaste? ¿Te acuerdas, por ejemplo, cómo haya empezado? Sí, me acuerdo.
yo estaba en la casa de una exnovia mía y bueno, voy a abrir un pequeño paréntesis en esto. Antes de que yo hablara con un doctor, en serio, Sí. ellos decían que probablemente podría ser trastorno por el uso de sustancias, Ujú. pero yo nunca había ingerido alguna sustancia, pues como, Pues de esas que venden, pues. sí, de cualquier Yo no, sustancia yo más no tampoco las peligrosa. ingeniero, pero que dicen que es una porquería, pues, ¿no? Ujú. Que te quema ahí, que te distorsiona todo. Ajá. Sí, que son Ajá. alucinógenas y de, ajá. Y tú no habías, Yo no había ingerido nada de eso. y el doctor no te preguntó, oiga, ¿ingirió? Sí, siempre me preguntaban y siempre era como de, probablemente es por el uso de sustancias. De hecho, un doctor me dijo, esto es por Era el... sospechoso ya Era sospechoso de consumo de de luz del consumo de sustancias, sustancias. pero pues te digo, yo nunca había ingerido alguna sustancia así que me hiciera... Sí. Ninguna sustancia corrosiva. Ajá, estás en tu paréntesis. Ok, lo cierro. Yo estaba en la casa de una exnovia Ajá. y desde que llego empiezo a escuchar como si susurraran en las otras habitaciones que había, pues cosas hacia mí, críticas. En realidad eran críticas. Lo más raro fue que las voces eran muy parecidas a la de su hermano y a la de su mamá. Entonces, como yo nunca había pasado por nada de eso, Ujú. yo sí afirmaba y aseguraba que eran ellos. Sí, claro. Incluso le O dije a sea, si tú ella, estabas oyendo las voces ahí sí, hablar. incluso le dije a ella, oye, tu mamá está hablando, tu mamá está criticándome. Y ahorita me da un poquito de risa porque digo, ¿cómo es posible que en mi ingenuidad, ¿cómo se les dice cuando eres ingenuo? Ingenuo, ¿no? ¿Ingenuo? Sí, ingenuo. Ajá. Sí, en esa parte de mí, cómo llegué a decirle y a reclamarle que era su familia la que me estaba criticando. Ujú. Total que como para mí era normal escuchar las críticas de su mamá, O sea, su mamá sí te sí criticaba. me criticaba, pero para mí era normal escucharlas de frente. Cuando las empiezo a escuchar así a lo lejos, pues en mí como que prendió esa chispa y me enfurecí, me enojé bastante. Ujú. Me salí de su casa y peleamos. El problema fue que cuando me salgo de su casa, todo el camino empiezo a escucharlas y fue como si me estuvieran siguiendo. Ajá, Empezó ahí una especie como de paranoia ajá, y yo volteaba y volteaba cada rato ujú. y buscaba la explicación, pero no la encontraba. Sí. Pero buscabas la explicación como afuera, pues, o Como sea, decir, afuera, ¿qué está ajá. pasando? Porque yo escucho voces son de alguien, ¿no? Sí, Ajá. O me vienen siguiendo. me vienen siguiendo y siguen criticándome, fue lo Ajá. peor. Y pues llegando a mi casa, la sigo escuchando. O sea, te daba, me imagino allí la sensación de, primero, esa extrañeza, ¿no? De unas voces ahora ya evidentemente que no, que parecía que algo estaba raro. Ujú. Y te van siguiendo y está raro. Pues sí, Y tú te decías algo así de la experiencia de como, pues me imagino, ¿no? Como, chale, ¿qué está pasando? sí, sí me preguntaba que yo al principio creía que era una especie de brujería, Ajá. porque se me hacía raro escucharlas, ya Ujú. estar en la seguridad de mi casa y las sigo oyendo tan cerca Sí, como si estuvieran dentro de la casa. sí. De esa ocasión pasaron como 2 meses y empiezo a escuchar voces ahora, pero proviniendo de los aparatos electrónicos, Ajá. de la tele, del radio, de los celulares, Sí. incluso de cuando las personas tenían alguna llamada. ¿Ves que se llega a escuchar a veces
muy bajito, pero se llega a escuchar lo que a veces están hablando por teléfono. Ujú, Esas voces como que se distorsionaban ujú, y todo eran ataques hacia mí. ujú. Eres un estúpido, te vas a morir, cosas por el estilo. Se distorsionaban el sonido de cómo era la distorsión, cómo era que se distorsionaba. El Pues, tono de la el tono de la voz voz, o cómo. es que eso es lo que no me explico todavía. Por ejemplo, si yo estoy hablando contigo ahorita, Sí. empezaba otra vocecita muy cerca de mí, o Ujú, incluso las escuchaba así enfrente, ujú, como si yo estuviera escuchando tus pensamientos. ujú. Pues es algo imposible. Eso era lo que más me dio la madre al principio, porque Y yo sería mi decía, voz. ajá, y Aquí era sería tu mi voz. voz, y era tu voz. Ajá. No era, nunca fue mi voz interna, porque igual los doctores me preguntaban, ¿y esa voz es tu voz interna o son distintas voces? Ujú, Y sí, pues yo les contestaba que eran distintas voces, ujú. porque todo a mi alrededor como que se Pero comploteaba eran hacia voces mí. de conocidas ¿Eran voces conocidas? y había desconocidas. No, No, siempre fueron conocidas. conocidas, o sea, de personas, De de personas que yo personas. conozco, Ajá. llegué a escuchar sus voces, Ujú, pero diciéndome cosas ofensivas, agresivas, sí. amenazantes. Ujú. Y pasaron como 2 meses, todavía no le decía a mi familia que estaba escuchando voces. Como 2 meses Como pasaste dos así. meses pasé, ¿Diario? sí, diario. ¿Cómo en qué frecuencia era o cómo? Todo el día, ¿Todo el día? constante, ajá. Todo el día, toda la noche, hasta que me quedaba O dormido. sea, de la casa de la novia. Ay, era la novia o la amiga. Era una exnovia, sí, era una novia. Era de la novia. De la casa de la novia a 2 meses después. Ujú. De aquí para acá nada. No, Y de aquí para acá empezaste a. sí, Así, desde de madrazo. constantemente y de madrazo, sí. Te digo que por mi cabeza pasó, esto es una especie de brujería o de algo así, por el estilo, Oye, pero. ¿Por qué? Ay, perdón, pero es. ¿Cómo? ¿Por qué no lo platicabas? porque me daba miedo el que me dijeran loco, Ajá, el que me tacharan como de no mames, ese güey aguas porque está loco. sí. Como si te hubieran platicado a ti alguien algo así, dijeras, este ya estaba deschavetado. Ajá. Entonces yo dije, prefiero quedarme con esto a que la gente me diga, estás loco. Sí. Después de esos 2 meses y de escuchar ya las voces que provenían de los aparatos, pues me empiezo a asustar más y es cuando empiezo a refugiarme un poco más en lo que era el alcohol, pero no cambiaba en nada. El alcohol pues me hacía sentirme mejor, me hacía sentirme bien, me hacía sentirme normal, Ajá. pero cuando se Como pasaba si el se te efecto, olvidaba. sí, Y ahí no, mientras tomabas no escuchabas voces. mientras tomaba sí las escuchaba, pero más, con un volumen más bajo. Y todo igualito, pero con un Sí, volumen más bajo. igualito, pero más bajo, Como si las dormías como un si se poco, durmieran, sí. algo así. Y luego ya pasaba el efecto. Pasaba el efecto y volvían a aumentarse, el volumen aumentaba. Si yo escuchaba algún comercial en la televisión, se me quedaba grabada la voz de la persona que estaba en el comercial y esa misma voz me empezaba a atacar. Ujú, Si yo escuchaba algo en el radio, se me quedaba grabada la voz, el tono de voz del de la radio y esa misma voz me empezaba a atacar. ajá, Entonces sí era, yo empezaba a tener ya ataques, impulsos de ira. Empezaba a aventar cosas. En mi cuarto destruí varios de mis instrumentos, los destruí. sí, Rompía incluso la puerta de mi cuarto, pues la llegué a romper de tan enojado que estaba. sí. Le pegaba a las paredes, me empezaba a enojar conmigo mismo y sin saber por qué. Entonces ahí mi familia ya empieza a optar por encerrarme
pues ya sea en un anexo o en un hospital psiquiátrico sin saber todavía qué pasaba. Tú todavía no decías Todavía nada. no lo decía. Ajá. ¿Qué decías cuando te preguntaban qué? O no te preguntaban, ¿qué onda? Oye, ¿qué te pasa? Sí me preguntaban, pero como yo todavía creía que en realidad eran críticas en la vida real, no les contestaba nada y les decía que me dejaran en paz, que me dejaran solo. ¿Qué se siente como tener al mundo de enemigo, no? Sí, Porque yo me trato de poner allí y es, oye, es como, y constantemente, pues es ahí cuando te decía mi seguridad se me fue al suelo, se me fue a la coladera, porque yo a donde quiera que llegaba, pues caía bien, lo que sea que hacía, pues lo hacía bien, ujú, me gustaba mucho bailar, cantar, y después de eso, como que de escuchar, de tener al mundo en mi contra, por así decirlo, como dijiste, todo se me fue abajo y empezaban ya pensamientos, les dicen pensamientos catastróficos, ujú. como de no vas a poder, te va a salir mal, te vas a morir. Constantemente fue el de te vas a morir. Incluso llegaban las voces a darme ideas de cómo suicidarme, Ujú, pero pues me daba miedo. La verdad no era capaz de hacerlo. sí. Y siento que fue Como así una como, pesadilla, negrito, sí, fue una pesadilla. como un sueño, me imagino, como una pesadilla de a qué horas despierto. Exacto. Todos los días era igual lo que yo pensaba. Este es un sueño, ojalá y mañana las deje de oír. Y al Sí, despertar y seguir oyéndolas, pues sí, también mis ganas como que de vivir en esos momentos se me iban. ujú, pues sí. Pero yo en el fondo sabía que no tenía, que no era capaz de suicidarme, de hacerme algo para que esto terminara. Pero sí fue una batalla interna conmigo mismo. Pasaron yo creo que otros 4 o 5 meses con todo esto y fue cuando del cuadro fuimos a visitar a un amigo Ujú, de mi hermano ujú. y él pues cree en la Santa Muerte y eso. Esa vez yo había llegado de trabajar y estaba súper cansado y me compré un Volt, una bebida energética. Sí. Me la tomo, me estaba fumando también un cigarro, me la tomo y de repente empiezo a sentir mi corazón como muy acelerado y las voces provenían ahora desde el cuadro de la Santa Muerte. Ups. Entonces, en ese momento me paro, me pongo súper nervioso, me le quedo viendo a mi hermano y mi hermano me empieza como que a gritar, como que a tratar de sacarme del trance. Ujú, No sé si notó que yo ya estaba como que todo sí. oído Ujú. y me empieza a gritar, siéntate, tranquilízate, ¿estás bien? Pero todo me lo gritaba, como que para que yo reaccionara. Y tampoco, nunca le conté a él que lo había escuchado desde el cuadro de la Santa Muerte. Eso me lo guardé. Pero empezó ahora un miedo hacia la muerte, un miedo más intenso. Si de Ujú. por sí tenía miedo, fue un miedo muchísimo más grande. Pues sí, porque ya estaba allí. Y ya O estaba sea, ya ahí, estaba con cara, ajá. ya tenía cara. Y todas esas voces, las que yo ya había escuchado, se esfuman y se convierten en una sola. Y entonces para mí era la voz de la muerte. Ajá. Y cada que escuchaba voces ya no eran las de mis conocidos, ya no eran las de la tele, ya era su voz, de la voz que provenía del cuadro, ya era la voz. Tenía una voz propia, pues. Cobró Ujú, vida, cobró vida cobró vida. y pues sí me imaginaba, porque me empezaba ya a atacar como de tu familia y les voy a hacer algo y tú te vas a morir. Y
se combinaban con ya sensaciones físicas. Si yo sentía alguna punzada en mi pie, Ajá. la voz me decía, ¿sentiste eso? Soy yo. O ¿sentiste aquello? Es por esto. Y me La voz empezaba de la Santa la Muerte. voz de la muerte. Ajá. Son muchas cosas que me guardé por el miedo a que me dijeran, estás... Y ahí no decías, pues ya estoy poseído o Sí, qué. yo ahí es cuando más decía, rogaba porque me hicieran limpias, porque fuéramos a algunos lugares así. Sí. Porque yo creía que pues era... Yo creía que esto era una especie de... Pues sí, de brujería. Y es ahí cuando ya decido decirle a mi mamá, a mi familia, que estoy escuchando voces. A mi Ujú, tía Laura fue cuando ya le dije, ujú. estoy escuchando voces. Ajá. Pero ya era paranoia, ya sentía paranoia, ya escuchaba voces, delirios de persecución Sí. y creo que nada más, pero sí ya eran varias cosas que ya no eran normales. Me meto al internet y empiezo a buscar y eso decía probable esquizofrenia. Ujú. Empiezo a ver que eran normal los delirios de persecución, que era normal estar como que asustado, Como escuchar que voces dijiste, ay, desde los como que esto sí aparatos. es lo que me pasa. Sí, Te identificaste con lo que estabas leyendo. con lo que estaba leyendo. Entonces como que me sugestioné más a qué era la enfermedad y traté de olvidar pues que tal vez me estaban haciendo algún tipo de brujería o no. Ujú. Era otra posibilidad. Otra posibilidad. Estaba la brujería ahora y la Ajá. esquizofrenia. Pues sí me relajé, la verdad que sí me relajé cuando vi que todo eso era normal y que era probablemente por la esquizofrenia, pero también como que me fui para abajo diciendo, no manches, no puede ser que yo tenga esto. Sí. No, o sea, ninguna de las dos era buena Ujú. noticia. Esto no te lo había contado a ti, lo del cuadro de la muerte o que me sé escuchar No, esas voces. no, no. Cuando les dije ya a mi tía Laura, fue que ella me dijo, pues vete al hospital psiquiátrico, pero a urgencias. Entonces yo ya no entré como un paciente normal, yo ya iba Sí. de urgencia. Ujú. Y me empiezo a tranquilizar más cuando empiezo a hablar con doctores, cuando me empiezan a decir que los pensamientos catastróficos que tenía eran normales, Ujú, que los miedos que sentía también eran normales. ujú. Sí, como que Pero, cobraba un cierto sentido, no sé cómo decirlo. No sé. Ah, ok, entonces o sea, estoy normal, pero enfermo, ajá, ¿no? Y no voy a morir, o sea, entonces no hay Santa Muerte. entonces no es la, ajá, 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 entonces no es la Santa Muerte. sí, pues te digo, sí me tranquilicé mucho, pero en el fondo me sentía acabado, Pues porque sí. yo mismo me di cuenta que ya no era yo, que ya había cambiado mucho. Ya no hablaba con facilidad. Ujú. Después de los medicamentos que me recetaron, empecé con fallas en la memoria. ¿Cómo estás ahorita? Ahorita, pues me siento tranquilo y contento Ajá, de que ya hay ocasiones en las que no las escucho. ajá. Me siento, pues afortunado porque hay veces en las que digo, pues no, que no se curaba, yo ya no escucho nada. Mm, Pero hay otras ocasiones en las que digo, no manches, no, pues tienen razón, esto no se cura porque ya estoy empezando otra vez a oír de cosas pronto. muy a lo lejos, ajá, pero ya es algo que como que Ajá. me acostumbré a sentir, a oír. Decían que también pude haber tenido, alucinaciones visuales
Y también pues le doy gracias a pues a todo lo más grande, a Dios, a la Pachamama, que Ajá, hemos que he estado como que tratando de recibir en mí mismo para pues para curarme, ujú. porque pues sí hay ocasiones en las que en realidad no escucho nada Sí, y cuando las escucho son muy de volumen muy bajo o muy a lo lejos. como llevaderas. Ajá, Te preguntaba cómo estabas porque yo estoy así como, como, como haz de cuenta, nada más platicado el madrazo, se siente, sí. se siente y me quedé así como, como, pues impactada. O sea, no me puedo imaginar todas las cosas o cómo viviste todo ese tiempo. Pues yo tampoco sé cómo viví tanto tiempo así. Para mí no era normal al principio. Yo empecé a creer todo lo que las voces me decían. No sé si te conté de un amigo que él sí tomó la decisión de suicidarse y lo logró. Unas semanas antes de que pasara eso, de que él tomara esa decisión, empecé a escuchar igual voces y eran las voces de mis primos y entre ellas era la voz suya, la voz de él. Ajá, de tu amigo, Ujú. que ya había fallecido. Todavía no. Todavía no. Y pues igual me criticaban, me decían cosas, pero excepto él, como que él Mm, me daba, como que él estaba de mi lado. sí. Y a la semana de escuchar sus voces, me dicen que se había colgado Mm, y nunca jamás he vuelto a escuchar su voz. qué curioso, ¿no? Sí, Como si fuera, como si no entraran las reglas. como si, es que es algo que tal vez si te cuento igual, te digo, era mi miedo que las personas dijeran, este está súper loco, velo, Ujú, escúchalo. ujú, Pero pues yo cuento cómo pasé eso. No entiendo porque pues no soy doctor y yo incluso creo que si le contara esto a algún doctor, pues no me vería como loco, pero no encontraría ninguna cosa consistente en lo que le digo. Tal vez si y ya la tome como alucinaciones, ujú, pero pues para mí significa algo porque fue todo lo que estuve viviendo, todo lo que pasé. sí. Ah, así es. Ay, hasta se siente cuando uno saca lo que tiene que sacar, se siente bien bonito. Pues sí. Eso es lo que me pregunto, fíjate, en lo que te decía, me siento impactada y en parte creo que es una de las cosas que me impacta es eso, como cómo has no sé, como ese silencio, esa reserva, ese aislamiento, o no sé, es la soledad que decías, ¿no? Te Ujú. aislaste, te quedaste solo. Sí, y desde que estoy aquí con ustedes, pues la verdad me he sentido bastante bien, me siento Ujú. diferente y me siento con la confianza de platicarles sin tener algún tipo de... Eso era lo que te iba a preguntar, o Ajá, sea, y ahorita que me dices a mí, o sea, porque mucho el miedo era que digan que estás loco, ¿no? sí, Digo, yo no he dicho que estás loco, pero ¿cómo te sientes? pues es que te digo, me siento contento, aliviado, Ujú. incluso podría atreverme a decir que me siento curado. Ay, qué bonito, Sí, qué bonito. Gracias, gracias a ti, Leti. gracias.